Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Y el tema de hoy es: muéstrame lo que haces y te diré lo que crees. Muéstrame lo que tú haces y yo te diré lo que crees. Es más o menos lo que Santiago, parafraseado, lo que Santiago nos está diciendo en esta porción. Santiago 2, 14 al 26 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, o sea, están en necesidad, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y esto tendría que resaltarlo en su Biblia. La fe que no tiene obras es muerta. No es la primera vez que lo dice, lo va a decir otras veces. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bueno, bien haces. También los demonios creen, y no solamente creen, tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe, mis amados hermanos, es algo fundamental en nuestra vida. Y no estoy hablando meramente de la fe cristiana, no. Por ejemplo, cuando nos levantamos en la mañana y nosotros nos dirigimos hacia la regadera, y nosotros tenemos fe que al abrir esa llave el agua va a caer. Si alguien no creyera eso, no se va a meter a la regadera. ¿Para qué me voy a meter si ni siquiera va a salir agua? Pero tenemos fe que así va a ser. Va a salir el agua y nos vamos a dar un baño refrescante. Cuando nos subimos a nuestro coche, tenemos la fe que si prendemos con la llave, ¿qué va a pasar con el motor? Va a prender. Porque si no tuviera esa fe, no, yo no me voy a subir porque, pues, ¿para qué? Y en nuestra vida muchas cosas que nosotros hacemos en el día a día, lo hacemos porque sabemos o tenemos fe, tenemos confianza que las cosas van a funcionar. Pero por otro lado, la razón, por ejemplo, por la que yo jamás he saltado de un bungee, ¿sí saben lo que es un bungee? Se estiran ahí al vacío abajo. Es porque yo sé que en mi cabeza esos cables que sostienen, ¿verdad? Está todo confeccionado para que funcione muy bien y que dice que puede soportar no sé cuántas toneladas. Yo ni siquiera peso eso y sé que me podría soportar, pero en lo profundo, muy en lo profundo de mi ser, tengo mis dudas al respecto, y esa es la razón por la que jamás yo me tiraré de un bungee. Así es como funcionamos. Actuamos a lo que de verdad nosotros creemos. En lo más profundo de nosotros.
Cuando nosotros leemos la carta a Santiago, es como estar mirándote constantemente frente a un espejo, donde nosotros podemos ver con bastante claridad si el evangelio es real, si lo estamos practicando, si lo estamos viviendo o simplemente no lo estamos haciendo. Ahí es donde podemos darnos cuenta si de verdad el evangelio es algo que nosotros creemos, no solamente en la mente, sino en lo más profundo de nuestro corazón, o solamente es algo que nosotros decimos creer. Es ese espejo del libro de Santiago que nos permite ver, sí, yo verdaderamente he puesto mi confianza en Él, mi fe está segura en Él, yo practico lo que Él me dice. Entonces eso me hace ver, hay una evidencia. Y hoy, hermanos, tenemos un pasaje que nos lleva a reflexionar mucho acerca de cómo estamos aplicando el evangelio en nuestra vida diaria. ¿Cómo hacemos esa aplicación práctica? Es decir, nuestra fe vivida en medio de nuestro contexto, donde nos desarrollamos, en medio de nuestra vida cotidiana. Al igual que en los primeros cristianos que leyeron esta carta, nosotros desarrollamos nuestra vida en medio de un mundo caído, en medio de un mundo lleno de falencias, en un mundo quebrado, en un mundo que no es perfecto y donde constantemente, permanentemente necesitamos recordar qué es y por qué debemos vivir de la manera que Santiago nos insta a vivir nuestra fe, no por lo que nuestros ojos simplemente puedan ver al frente, sino cómo aplicamos la fe verdadera. Así que para desarrollar esta exposición, quiero hacerlo planteando 3 preguntas. Primero, ¿cómo puedo saber si tengo fe? En segundo lugar, ¿cómo se hace evidente esa fe que yo digo tener? Y en tercer lugar, ¿cómo es la dinámica de la fe? Así que voy a invitarlos a volver a leer el versículo 14. Dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Santiago inicia este pasaje con una pregunta: ¿de qué le sirve? Y esta pregunta tiene como objetivo de que podamos darnos cuenta que cuando nosotros estamos hablando de fe, no estamos hablando de algo que tiene que ver solamente con mi relación con Dios, porque eso se supone que debo tener. Aquí va mucho más allá que eso. Y esta es una de las más grandes confusiones, yo considero, que existen en el día de hoy a nivel de todo el mundo, en que la fe es una cuestión que se percibe de repente muy poco relevante para nuestra vida diaria. Solamente pues tenemos fe en el día que somos salvos y luego simplemente podemos seguir caminando. Sin embargo, lo que Santiago insinúa y más adelante lo explica es que la fe es muy importante, no solamente en la vida del creyente, sino también en medio de una comunidad. Es la razón por la que nadie debería vivir aislado. Es la razón por la que nadie podrá decir, no, yo desde mi casa yo veo mis canalitos de YouTube y yo con eso estoy bien. Es imposible. Es imposible. Porque acá acabamos de leer que es cómo es el trato con tu prójimo. Cómo tú lo muestras dentro de la comunidad donde Dios te ha puesto. A tal punto que muchas veces la cultura en la que nosotros nos vemos envueltos debería ser transformada mediante esa fe que nosotros decimos tener. Mucho de esta confusión es porque lamentablemente la iglesia a veces no hemos entendido esto y muchas veces decidimos vivir vidas dualistas. ¿Cómo es esto? Bueno, vivir mi vida cristiana los domingos o los días que yo asisto, pero vivir mi vida secular el resto de los días. Eso no sirve para nada. Para nada, absolutamente para nada.
Porque uno no deja de ser hijo de Dios de lunes a sábado. Entonces, tú que dices que eres hijo de Dios, entonces, si tú el lunes no dejas de ser hijo de Dios, deberías comenzar a vivir eso. Y si no lo estás viviendo, deberías decir, Señor, ayúdame, no lo estoy haciendo como tendría que haberlo hecho. Pero nos gusta vidas dualistas. Porque a veces hemos venido de una religión tradicional donde es el tipo de vida. Me voy el domingo y doy mi limosna y hago que tanta cosa, pero más tarde simplemente como ya no estoy en el lugar santo, entre comillas, entonces yo puedo hacer lo que se me pega la gana. Si tú estás viviendo eso, estás viviendo una religión. Ese no es el tipo de vida que Cristo nos ha llamado a vivir. ¿Por qué? Porque cuando se vive de esa manera, lo que estamos diciendo, que la fe solamente es una de las áreas dentro de nosotros, dentro de las muchas otras que nosotros tenemos que desarrollar. Sí, pastor, pero yo sé eso, pero ¿sabe qué? Pero no podemos mezclar las cosas. Y yo sé que esos son los argumentos que de repente alguien podría estar pensando, tal vez no ustedes, y no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Porque somos muy dados a pensar, no, es que este pastor ya está exagerando y mire, es que usted, y comenzamos a argumentar. ¿Saben qué? La verdad es que una vida así solamente es evidencia de una fe muerta. Exactamente, no sé quién lo dijo, pero tiene razón. Cuando se vive vidas dualistas es evidencia de una fe muerta. Yo no puedo cambiarle porque es lo que acabamos de leer en las Escrituras. Y yo no soy quien para cambiar lo que acá dice. Y Santiago, si usted ha sido observador en este pasaje que leímos, lo repite en 3 ocasiones. En este pasaje nada más, en 3 ocasiones. Al principio en el verso 17 dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, es fe muerta. En el versículo 20 dice, ¿quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? También es muerta. Y por último el verso 26, así también la fe sin obras está muerta. 3 veces. Y esta es una muerte, hermanos, externa que refleja, ¿saben qué? La muerte interna que tú estás viviendo. Sí. Es una fe totalmente sin vida, una fe que no tiene vida, entonces es una fe inútil. Sí. Tal vez algunos de ustedes están asombrados y oh, no puede ser. No te preocupes, todavía no he terminado. Recuerda que Santiago es un espejo. Y la Biblia siempre nos dice, esto eres, pero ¿sabes qué? Hay una solución. Pero déjeme desarrollar todavía. Es normal, hermanos, que los cristianos, no, vamos a hablar al contrario, que los que están fuera de Cristo, que los que no son cristianos, ellos tal vez sean inconsistentes entre que lo que dicen ser y lo que realmente son. Eso es normal. No tienen a Cristo en su vida, en su corazón. Su corazón no ha sido cambiado, no ha sido transformado, no ha sido, como se dice, transformado de ser muerto. Dios le ha dado vida. No, es normal que eso pase. Lo normal sería que suceda lo contrario. Pero es normal que eso ocurra. Pero esta actitud de indiferencia y falta de amor hacia el hermano pobre que está entre los cristianos de la iglesia, ese es un claro indicativo de una fe que es falsa, que está muerta y además que es inútil. Eso es lo que está diciendo Santiago. Para mí, hermanos, este es el tema principal el día de hoy. Que todo lo que hacemos debe llevar como un sello, ¿qué cosa? De nuestra fe. Debe estar plasmado ese sello que jamás se borra, que es nuestra fe que decimos tener. O dicho de otra forma, la fe que hay en nuestros corazones debe hacerse evidente en cada una de las acciones que realizamos en el día a día. En el día a día. Pues de lo contrario,
es posible que estemos caminando en el error de afirmar tener una fe, pero la realidad es que no la tenemos en absoluto. Y yo quisiera ir al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 16, donde Jesús enseña respecto a esto. Mateo 7, 16 al 20. Dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Tanto las palabras de Santiago como las de Mateo, si ustedes se dan cuenta, son palabras sencillas, fáciles de comprender. No necesita un grado o una maestría en teología para entenderlo. Esto lo entiende cualquiera, ¿sí o no, hermanos? ¿Es comprensible? ¿Está muy difícil de entender lo que está aquí en la lectura? ¿Cómo identificas que un árbol es de manzanas? Porque su fruto es un plátano. ¿Sí? Evidentemente no. Su fruto tiene que ser manzanas. No, es la manera. De la misma manera, el buen fruto de nuestra vida es la evidencia de fe. Si no hay un buen fruto, tendríamos que examinarnos para ver si hay una fe verdadera. Ahora bien, esto no quiere decir que entonces nosotros necesitamos agregar obras a nuestra fe. No, más bien lo que la Biblia está diciendo es que la fe que yo digo tener, que si yo tengo fe, eso produce obras. No tengo que agregarle, eso produce de manera natural. Y cuando yo hago esas obras, si son productos de esa fe que yo digo tener, yo no me estoy jactando. No, mire, yo vine y yo pinté todo el local de la iglesia y nadie me vino a ayudar. No se está jactando. Porque es algo natural. ¿O usted ha visto a un árbol de manzanas quejarse cuando da sus manzanas? ¿Lo ha visto? No, lo hace ¿cómo? De manera natural. Eso mismo sucede con la fe. De manera natural hacemos obras. No, es que yo llevé ayuda a esas casas que se incendiaron, los tejabanes allá, y yo sí di, pero nadie más dio. ¿A quién le importa? ¿Se dan cuenta? Si yo lo hago ¿qué? De manera natural y espontánea, por esa fe que yo tengo. Esa fe es la que produce. Las obras que yo hago del tipo que sea van a fluir de esa fe. Y esto me lleva a desarrollar entonces la siguiente pregunta. ¿Cómo se hace evidente la fe? Versículo 15 y 16 dice: supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice: que le vaya bien, hermano, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá esto? Yo me acuerdo haber predicado hace casi 15 años atrás sobre este tema. Estaba en Estados Unidos y decía, muchas veces gente inmigrante necesitada llega acá y lo único que dice: sí, hermano, voy a orar por ti, cuando tú tienes para darle. ¿Dónde se evidencia tu fe? ¿Dónde se evidencia tu fe? No, es que yo soy muy pobrecito, es que a las justas tengo para un kilo de tortillas. ¿Podrías darle medio kilo? Sin embargo, cuando hacemos las fiestas y la comida que sobra la tiramos y decimos que estamos a las justas. ¿Se da cuenta? ¿Hay incongruencia? ¿Sí se da cuenta? ¿Qué incongruentes que somos? Hasta ese punto llega la incongruencia muchas veces de nuestra vida cristiana. Qué triste.
Santiago, hermanos, aquí en estos dos versículos que leímos, nos está mostrando una ilustración práctica de lo que está hablando. ¿Cómo se ve la fe sin obras? Cuando nosotros vemos la necesidad en nuestro prójimo y nosotros no estamos dispuestos a cubrirla, es decir, cuando nosotros no somos capaces de actuar con misericordia. Si con misericordia el Señor nos trató a nosotros, cuando éramos sus enemigos, no nos importaba nada, Él fue a la cruz por nosotros. Si Él tuvo misericordia, ¿por qué yo no vivir esa misericordia que he recibido para mostrarle a aquellos que necesitan? Es lo que están mostrándonos acá. Por el contrario, cuando nosotros actuamos con misericordia, es ahí que se evidencia nuestra fe. Jesús en una ocasión le enseñó a sus discípulos lo que se conoce como la parábola de los deudores. Algunos de ustedes ya han leído esto y también posiblemente hayan escuchado, donde un hombre que nos representa a nosotros justamente dice que tenía una deuda con el rey. Y el rey es representado por Dios, desde luego, pero este rey estaba representando de manera simbólica nada más. Sin embargo, aunque este hombre, la deuda que tenía era muy grande, a pesar de eso fue a rogarle al rey que le perdonara, y el rey tuvo misericordia y le perdonó su enorme deuda. Pero ya yéndose perdonado, viene ahora un deudor de él y lo agrede y lo golpea y lo mete a la cárcel. ¿Por qué? Por esa pequeña deuda. Se olvidó rápidamente que el rey le acababa de perdonar una enorme deuda, pero ahora no quiere perdonar una pequeña deuda. El egoísmo tan grande floreciendo dentro del corazón humano. ¿Cuál esperaríamos realmente que fuera su reacción? Nosotros, si nos hemos enterado que el rey le perdonó una enorme deuda, lo mínimo que deberíamos esperar es que este hombre actuara con misericordia. Y no solamente con misericordia, perdonar esa deuda, como lo habían mostrado con él también esa misericordia. Sin embargo, no fue así, fue todo lo contrario. Pero ese hombre que no perdonó esa deuda pequeña, ¿sabe quiénes son? Es usted y yo, que muchas veces no hemos puesto nuestra fe en acción, cuando hemos sido perdonados de una multitud de pecados. Sin embargo, cuando alguien nos ofende, nos debe, o cuando hay una necesidad, no tenemos misericordia. Y muy por el contrario, queremos salirnos con la nuestra, porque el orgullo prevalece. Y muchas veces hemos puesto a Cristo a un costado y hemos puesto a nuestro yo, porque nuestro yo, no, conmigo nadie se juega, para que me conozcan, los Sánchez somos así. Digo porque yo me apellido Sánchez, para que nadie se ofenda. Cuando hacemos esto, no estamos evidenciando que Cristo está gobernando nuestra vida, de ninguna manera. Como estamos diciendo en la serie del día jueves, cuando estamos llenos del Espíritu, el Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos dirige, el Espíritu Santo nos da dirección en todo lo que hacemos. Estamos llenos de Él y es la razón por la que actuamos como actuamos. Pero cuando no tenemos, entonces evidenciamos justamente esta falta de fe. Lo que yo quiero, amados hermanos, que veamos con esta historia es que la razón por la que Santiago dice que nuestra fe se hace evidente cuando nosotros actuamos con misericordia es porque no hay otra manera en la que nosotros podamos o debamos actuar con nuestro prójimo. Cuando nuestra fe descansa en la misericordia que Dios ha mostrado por nosotros, nosotros siempre tendríamos que estar mostrando misericordia constante y permanentemente con nuestro prójimo. No deberíamos ni siquiera esperar un sermón del domingo o de entre semana. Es algo natural que debería salir. Porque si la misericordia de Dios y el Evangelio en verdad han transformado tu corazón, entonces cuando tú ves a alguien que tiene necesidad, ya sea física, ¿no? Comida, ropa, etcétera, o de repente necesidad emocional. Cuando hablo de necesidad emocional, por ejemplo, perdón, reconciliación, son cosas que se necesitan. O tal vez
necesidad espiritual. Alguien necesita escuchar del evangelio. Tú no lo verás y quedarás sin hacer nada. Eso sería imposible. Deberíamos actuar. Si tú te das cuenta, no estoy hablando solamente de una sola condición, de una sola necesidad. Estoy hablando en tres áreas, en tres facetas diferentes de nuestra vida. Porque la misericordia va a fluir de manera natural de ti, como una evidencia de lo que está dentro de tu corazón. Y eso de manera natural. Nosotros no hacemos misericordia motivada por la culpa. No, pues Dios me está mirando y tengo que hacerlo porque... No hacemos basados en eso. Pues no tenemos que hacer estas cosas por obtener algo. Más bien es algo que lo hacemos de manera natural porque somos seguidores de un Dios de misericordia. Y es el evangelio que ha llegado a nuestras vidas, a nuestros corazones, lo que nos motiva a dar, lo que nos motiva a perdonar, lo que nos motiva a amar aún a nuestros enemigos y lo que nos motiva a despojarnos de cualquier otra cosa para poder suplir a quien lo necesite. Así como Cristo nos amó ahí en esa cruz, se despojó de todo para poder darnos todo lo que Él podía a nosotros, lo que nosotros no podíamos siquiera devolverle. El gran problema es que la mercadotecnia se ha apoderado de nosotros. Y yo estoy dispuesto a darle a alguien en su cumpleaños un buen regalo, porque sé que cuando sea mi cumpleaños lo voy a invitar y se va a ver la necesidad de darme un buen regalo porque yo le di un buen regalo. Estás totalmente equivocado. Cuando obramos de esa manera, porque tú estás dando a alguien que esperas darle, que te dé perdón de regreso a algo, tu fe simplemente no tiene ningún valor. Es una fe inerte, una fe estéril y una fe muerta. Lamentablemente la mercadotecnia ha entrado y ha permeado aún dentro de la iglesia. Hay lugares, vamos a hacer intercambio de regalos. Sí, pero hay que ponerle un mínimo. ¿Se ha dado cuenta? ¿Por qué? Por lo mismo. Porque ¿cómo es posible que tú vayas a dar un regalo de 1,000 pesos y alguien te venga con una cosita de 20 pesos? No puede ser. Es tu criterio egoísta. ¿Sí se dan cuenta cómo nuestro corazón nos delata delante de todos y delante de nosotros mismos? Porque nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos. ¿O sí? No, por más que querramos aparentar. De esto nos está hablando Santiago. Ya sé, hermanos, que esto no es fácil. Y ya sé que hasta ahora, no hubiera venido hoy, justamente hoy que vengo. No, déjame animarte porque todavía no he concluido. Si estás luchando con un corazón duro, si estás batallando para poder mostrar misericordia al prójimo, solamente quiero invitarte a algo: ver a Cristo, mirar a Cristo. Mira cuánto te amó, mira cuánto Él estuvo dispuesto a dar para que tú pudieras tener paz para con el Creador, para con Dios. Mira su misericordia, experimenta su misericordia para que tú finalmente puedas actuar como consecuencia de esa misericordia recibida. Y esto me precisa llevar al tercer punto: ¿cómo es la dinámica de la fe? Versículo 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Excelente, magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Según lo que Santiago está diciendo acá, es que no hay ningún demonio que sea ateo. Dice que todos creen. ¿Estamos claros? Es lo que dice. Los demonios son monoteístas. Ellos creen en el Dios de Israel, el Dios que es uno. Los demonios también creen en ese Dios trinitario: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos creen perfectamente. Ellos también creen que Dios es el creador y que Jesucristo es su Hijo. Es más, los demonios muchas veces son mejores que algunos de nosotros. Sí. ¿Por qué?
Porque los demonios, acabamos de leer cuando empezábamos, que los demonios dice que tiemblan con la teología, con el entendimiento que tienen de la Biblia. Tiemblan de solamente saber lo que está en las Escrituras. El punto de Santiago aquí es algo increíble. Existe una creencia que no es una fe verdadera. Sí. La fe verdadera, dice, posee 3 elementos. ¿Sí? Número 1, conocer. Es necesario tener el conocimiento para poder creer, pero no es suficiente solamente con conocer. Número 2 es asentir. Es necesario estar de acuerdo con la verdad que nosotros conocemos. ¿Sí? Saber que es verdad tampoco es suficiente. No es solamente conocer y solamente saber que es verdad. Un tercer punto se llama compromiso. Es la confianza y entrega plena a Cristo Jesús. Son las 3 cosas. Satanás y los demonios no poseen estas 3 cosas. Satanás y los demonios solamente poseen 2 de estas cosas que acabo de mencionar. Ellos saben que el evangelio es verdad, número 1. Acabamos de leerlo. Ellos saben. Y número 2, ellos están de acuerdo con que esta es la verdad. Y punto 3, no están comprometidos con esa verdad. Escúchame bien. La diferencia es que en tercer punto no tienen ningún compromiso con esta verdad que saben que es cierto, que lo conocen y que saben. No están comprometidos. Y mi pregunta es, ¿tú estás comprometido con esta verdad? Porque si tú no te comprometes con esta verdad que exponemos fielmente semana tras semana, entonces, ¿a quién crees que te pareces? Contéstese. Es muy sencillo de entender. ¿Está complicado? No creo. Es muy sencillo. Para el hombre no le es suficiente creer si no tiene obras, o tiene obras y no tiene fe. Posiblemente solamente esté al nivel de ¿quién? De los demonios, exactamente. A ese nivel. Y alguien tendrá ahorita de repente enojándose y dirá, oh pastor, me está insultando, por favor, ¿qué es lo que pasa? Más respeto. No, lo que estoy diciendo es lo que está acá en la palabra del Señor. A esta altura yo creo que ya hemos hablado mucho acerca de que nuestra fe y nuestras acciones u obras deben estar relacionadas y deben caminar juntas, las dos. Que no se pueden separar la una y la otra. No puede decir yo tengo fe y no hay obras, o yo tengo muchas obras y a mí me gusta hacer mucho, pero su fe es decadente, no se puede. Están íntimamente relacionadas y caminan juntamente de la mano. Sin embargo, todavía tenemos una manera en que este pasaje nos puede ayudar para verlo con mayor claridad. Y es lo que he llamado la dinámica de la fe. En primer lugar, aprendemos que la fe, aunque tiene que ver con conocer a Dios, no es un mero conocimiento intelectual. Hay gente que podría tener mucho tiempo, muchos años, y conocerse la Biblia al revés y al derecho. Dime cualquier texto, yo te digo dónde está. Así a ese nivel hay personas que saben mucho. Pero eso es a nivel meramente intelectual. No digo que no lo practiquen, pero estoy diciendo de que hablamos intelectualmente. No se trata de eso, simple y llanamente. La verdadera fe no se trata solamente de decir, yo creo en Dios, aunque creer en Dios es bueno. Pero no es solo eso. La verdad es que los demonios también creen. Si tú dices, si alguien dice, yo sí creo en Cristo, bueno, ponemos acá, los demonios también creen. Necesitamos algo más, un poco más. Si nuestra fe, en la que nosotros decimos tener, es lo que nosotros sabemos acerca de Dios, pues está un poco limitada, si se dan cuenta. Así que la fe no es simplemente una respuesta emocional, quiero que sepan.
Aunque en algunos lugares evidentemente es lo que se hace. Pero la fe no es simplemente algo emocional, es conocer para poder creer. Porque si solamente dices, no, yo, es que yo siento de que, pues sí, tengo que poner mi fe. ¿Saben qué? Una respuesta emocional también lo tienen los demonios. ¿Cuál es su respuesta? Ellos tiemblan. Por lo que ellos saben. Ahora, esto no quiere decir, y quiero que no me vayan a malinterpretar, amados hermanos, esto no quiere decir por ninguna razón que las emociones en sí sean algo malo y que hay que eliminarlas. No, por el contrario, Dios ha puesto en nosotros justamente las emociones para poder disfrutarlas de esa relación con Él y de esa relación del uno con el otro en nuestras relaciones humanas. Tenemos emociones. Pero lo que sí quiere decir es que en muchas ocasiones el vivir por fe va mucho más allá de lo que nuestras emociones nos hacen sentir. Sí. Si nuestra fe, escúcheme esto, si nuestra fe estuviera basada básicamente en nuestras emociones, esto sería muy inestable. Porque vendría el domingo y diría, no, hoy estuvo aburrido y no sentí nada. Y yo conozco justamente lugares donde, pues hoy día no estuvo bueno el mensaje. O de repente no estuvo bueno los cantos, la alabanza como que no me hizo sentir nada. Yo estoy acostumbrado a sentir. Estaría mal. Porque solamente nuestra fe entonces está basada en nuestras emociones. Pero muchas veces de repente venimos ya con un síntoma, de repente vamos a decir, no vamos a ser mal pensados, pero vamos a decir, tengo con los síntomas de la gripa y yo llego acá, no tengo ni ganas de aplaudir, pues me voy a sentir mal, entonces, y le echo la culpa a que no estuvo bien acá. Y de repente yo me estoy dejando sentir por las emociones, dejando guiar por las emociones. O de repente tengo un problema, una situación y vengo y pues no me voy a sentir bien, entonces me estoy dejando guiar por las emociones. Y entonces, si se dan cuenta, dejarnos guiar por nuestras emociones es muy inestable. Estos dos puntos que había mencionado hace un momento son parte de una vida de fe. Conocer, pero también creer, tener fe. Pero eso no es todo. Pues si nos quedamos con estos dos puntos, entonces lo que Santiago está diciendo es que estaremos al mismo nivel ¿de quién? De los demonios. Ellos conocen también igual que nosotros. ¿Qué más? También se emocionan y tiemblan frente a lo que conocen. Por lo tanto, tenemos que ir a un tercer punto. Una fe viva es la fe que involucra una obediencia voluntaria. Esa es la fe verdadera. La verdadera fe, mis amados, no se muestra en nuestra forma de pensar acerca de tal o cual tema, o cómo me siento yo conmovido por determinada situación que se puede estar presentando el día de hoy. La verdadera fe se muestra al actuar en obediencia a Dios. Y eso es relevante, porque los demonios, ninguno de ellos, al contrario, ustedes saben, fueron desobedientes totalmente a Dios. Pero la fe verdadera no solamente me lleva al entendimiento, el conocimiento, ¿verdad?, de quién es Dios, sino que además me lleva a una obediencia genuina, a una obediencia verdadera. Es por eso, hermanos, que aparecen registrados desde el versículo 21 al 25 los nombres de Abraham y de Rahab, como dos ejemplos de que esta verdad había sido plasmado en sus corazones y que ellos actuaron en base a esa fe que decían tener. Abraham obedeció, actuó en obediencia a la palabra recibida de parte de Dios. Rahab, aunque era una mujer relegada por la sociedad, era una ramera, una prostituta, a pesar de eso, ella tuvo fe de ese Dios que estaba haciendo cosas extraordinarias y cuidó a los que habían llegado y los envió por otro camino en lugar para que no los siguieran persiguiendo. Los salvó, mostró una fe verdadera.
Su accionar muestra esa fe. Si eres cristiano, voy a dar 2 recomendaciones, las cuales tienen algunos subpuntos, pero si tú eres cristiano ya, las palabras de Santiago deberían llevarte a examinar tu fe y obedecer las palabras del apóstol Pablo, que dice en 2 Corintios 13:5, examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe, pónganse a prueba ustedes mismos. No caigas en el grave error de creer que una fe sin obras es una fe verdadera. Examina tu obediencia. ¿Es tu obediencia a la palabra del Señor algo que te distingue todos los días? Recuerden que esto es de vivir en el día a día. ¿Es tu obediencia a la palabra de Dios lo que marca tu vida en el día a día? Una vida que no se caracteriza por obediencia a Dios es una vida que carece de una fe genuina. Eso significa que es una vida que necesita ser salva porque todavía no ha sido salva. Si dices que tienes fe, pero no tienes una vida en acción, una vida que busca y anhela la santidad, ¿sabe lo único que está demostrando? Que te estás engañando a ti mismo. Yo te animo, corre en fe y arrepentimiento a Cristo. Él todavía está allí. Él todavía puede salvarte. Las primeras obras de la fe verdadera de un creyente son sus frutos de arrepentimiento. Es su batalla contra el pecado en el día a día, en esa propia vida. Porque no se desaparecen todas las cosas, pero vas a estar batallando. Pero ahora no te deleitas más en el pecado. Viene el pecado, te atrae, pero tú vas a luchar, vas a hacerle la lucha. No te vas a dejar arrastrar. Unas las vas a ganar y otras las vas a perder, pero tienes a Cristo que te va a ayudar a que puedas vencer. En tus fuerzas, unas de cal y unas de arena. Pero recurres a Cristo y entonces Él comienza a extender su mirada y su misericordia y en su poder te hará un vencedor. Pero te estás resistiendo al pecado. Esa es una evidencia de que ya no te deleitas más en lo que sabes que no está bien. Si tienes estas obras, si tienes esta fe, tendrás muchas obras. Búscalas, haz buenas obras en tu vida. Sé un buen padre, una buena madre. Sé un buen esposo, una buena esposa. Sé un buen trabajador, un buen empleado, un buen jefe. Sé un buen estudiante. Sé un buen ciudadano. Sé un buen creyente. Comprométete con tu iglesia, con tus hermanos. Sé constante, sé un discípulo, sé enseñable. Esas son obras que nacen de la fe. No, ¿para qué voy a ir? Es pérdida de tiempo, no eres enseñable, tendrías que examinarte. ¿Por qué? Porque todo lo que acabo de mencionar está a lo largo de toda la Biblia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sé un creyente de buenas obras. Porque tus obras van a demostrar que eres un creyente lleno de vida. Pero no de vida común y corriente, sino de una vida en Cristo Jesús. Si tú tienes la fe verdadera para esto, fuiste preparado por el Evangelio, para que abundes en hechos y obras que glorifiquen únicamente a Dios. No que mira, este hermano sí, que él sí es muy espiritual, y él sí hace esto, y él sí, y eso, no. Lo único que importa es que el nombre que sobre todo nombre sea exaltado. Tú no eres perfecto, así como Abraham ni Rahab lo eran. No lo eran. Vas a flaquear, como te decía, pero tu vida debe ser caracterizada por tu fe, por tu obediencia y tus buenas obras. Pero por otro lado, si no eres cristiano, si no eres creyente, quizá tengas una vida llena de obras, o tal vez no tantas,
Independientemente de esto, si no tienes a Cristo, no tienes nada en la vida que pueda salvarte, porque ninguna obra va a salvar a nadie. La buena noticia, ¿saben cuál es? La buena noticia es que Jesús puede librarte de esta condenación, porque Él pagó el castigo por tus pecados allá en la cruz. Esas son buenas noticias. Lo que necesitas es tener una fe verdadera, una fe real en Jesús. Pide a Dios esa clase de fe. Yo necesito esa fe. Yo necesito que esa fe se desarrolle en mí. Y esto significa que vas a creer en Él como el único que es suficiente para poder perdonarte y salvarte. Pero también significa que vas a abandonar y arrepentir todas esas malas obras que tú sabes que a Dios no le agradan. Vas a abandonar tus pecados, vas a abandonar tu desobediencia a Dios. Y vas a buscar ayuda de lo alto diciendo: ayúdame, yo quiero ser obediente a ti. Por la fe en Jesús puedes ser salvo hoy, y hoy puedes ser tu Salvador, que es lo más extraordinario que puede ocurrir a cualquier ser humano. A nadie más podríamos recurrir, solamente a Jesús. Pero no solamente Jesús necesita convertirse en tu Salvador, sino también en tu Señor. Eso significa aquel que dirige tu vida. Porque no solamente creerás, sino que ahora necesitas comenzar a obedecerle como tu Señor. Eso significa como tu amo, como tu dueño, como al que le perteneces. Míralo a Él en la cruz, arrepiéntete de tus pecados y sé salvo. Solamente en Jesús hay salvación. Para finalizar, quiero volver a leer este pasaje, el versículo 17 específicamente. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Calvino dijo: la fe sola justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. Se lo vuelvo a repetir. La fe sola justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. Siempre viene acompañada con las cosas, con las obras que esa fe te impulsa a realizar. Cuando nosotros vamos a Hebreos 11, vemos la galería de la fe, los grandes hombres de fe, pero cada uno de ellos va acompañado la galería de las obras también. Y para ayudarnos en esto, un filósofo danés llamado Søren Kierkegaard escribió la siguiente parábola. Érase una vez en Patolandia, un domingo por la mañana. Todos los patos, dice, vinieron a la iglesia obedientemente y caminando a través de todas las puertas y todos los pasillos hacia los bancos, y se sentaron muy cómodamente en su lugar cada quien. Cuando todos estuvieron sentados y ya habían cantado los himnos, el ministro Pato pasa al frente y se dirige en el púlpito a toda la congregación de Patolandia, que estaban ahí reunidos. Abrió su Biblia para patos y leyó lo siguiente: patos, ustedes tienen alas, y con esas alas ustedes pueden volar como águilas. Ustedes pueden volar hacia el cielo, es necesario que usen sus alas. Esta fue una escritura maravillosa, muy motivacional, extraordinaria. Y todos se emocionaban y ya se sentían hasta en el cielo. Y los patos, todos al unísono dijeron, o cuaquearon, vamos a decir, ¿verdad? Cuac, cuac, cuac. Amén. Todos estaban de acuerdo. Un fuerte amén. Y luego terminó el culto, terminó el servicio y se fueron cuac, 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 cuac. Y todos se fueron a sus hogares caminando como patos y jamás volaron como águilas. Ahí está la enseñanza.
clara. Estos pobres patos seguían llegando a la iglesia, pero siempre venían caminando como patos, cuacuareando como patos, y nunca volaron como fueron creados para que llegaran a ser, porque su fe no era más que mero conocimiento intelectual. Todo el pueblo de Dios tiene alas, y la primera ala es la fe y la segunda ala son las obras. Despliégalas y déjate de seguir esta parábola de los patos. Volemos por alto como iglesia con nuestras alas de fe y de obras. Dejémonos de estar muy cómodamente, de tal manera que en Santa Catarina, acá en San Pedro, muchos puedan conocer y creer en ese nombre tan excelso que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Cuando nosotros podamos elevar a ese nombre desde las alturas a través de una fe viva y una fe demostrada a través de las cosas que nosotros hacemos. Yo anhelo que hoy el Espíritu Santo pueda usar estas palabras de Santiago para que nuestra fe despierte, para que nuestra fe sea avivada entre nosotros. Yo estoy seguro de que nadie quiere conformarse a una fe muerta. Más bien queremos una fe genuina que siga a Cristo, que refleje a Cristo allá afuera. Este tipo de fe que solamente lo podemos recibir por su gracia. Por lo tanto, amados hermanos, necesitamos orar para que esa fe nazca, para que de repente hay como cenizas, comience a atisbarse y el fuego comience a crecer y comience en nosotros a salir y brotar esas acciones extraordinarias con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestros vecinos, en nuestra iglesia y en nuestra ciudad, y que esto puede llevar más gloria a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús.